Hola, muy buenos días, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Liz Gabriela Candela González, soy estudiante de Ingeniería Electrónica, estoy en el tercer semestre de la carrera y hoy voy a exponer sobre la aplicación de ecuaciones diferenciales de segundo orden en circuitos RLC en serie. Primero que todo voy a mencionar lo básico de circuitos eléctricos que se debe tener en cuenta. Hay varios tipos de circuitos, como por ejemplo cerrado, abierto, en serie, paralelo y cortocircuito. Aquí hay unas simbologías de algunos elementos como las baterías, las resistencias y los switches. Muy bien, entonces, primero que todo hay que entender varias cositas como por ejemplo qué es un nodo. Un nodo es una intersección entre dos o más líneas, ramas o cables. También pues se tiene en cuenta de que eso provoca circuitos en serie, circuitos en paralelo, etcétera. Y hay que tener en cuenta cómo actúa la corriente y el voltaje en dados circuitos. Un ejemplo de ello sería que el voltaje en serie va cambiando dependiendo de cada resistencia o cada elemento que se encuentra, porque él va a influir en su valor. Mientras que la corriente en serie, ella va a ser la misma siempre. En los circuitos en paralelo ocurre totalmente lo contrario. En los circuitos en paralelo el voltaje va a mantenerse idéntico, va a mantenerse igual hasta el final, y en serie y en la corriente va a ir cambiando porque cada ramificación o cada nodo, cada ramificación en la que se encuentre va a dividirse. De las leyes más importantes que vamos a tomar en cuenta, sobre todo para el desarrollo del tema, son las leyes de Ohm, la ley de Kirchhoff y pues las leyes de Kirchhoff de corriente y de voltaje. Básicamente las leyes de Kirchhoff lo que indican son que todo lo que entra tiene que salir, y la ley de Ohm es más fácil de entenderla por medio de este triangulito que indica que el voltaje es directamente proporcional a la corriente por la resistencia. Y si uno quiere saber que la corriente a qué es igual, entonces pues uno aquí puede identificar fácilmente que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente y más. Ahora, un ejemplo sencillo y rápido de cómo se utiliza las leyes de Kirchhoff. Aquí se muestra la primera y la segunda ley de Kirchhoff, que corresponde a la sumatoria de corrientes y a la sumatoria de voltaje. Algo que hay que aclarar en cuanto a la ley de Kirchhoff de corrientes, de voltaje o de tensiones, es que el voltaje, como ya acabamos de ver en la ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, porque cuando vaya uno a solucionar un circuito, si uno no se encuentra con varias fuentes de voltaje, por así decirlo, pues uno tiene que analizar que las resistencias van a tener cierta corriente que pasen por ellas, y pues asimismo van a contar se transforman en voltaje. Aquí se observa entonces un circuito básico con dos fuentes de voltaje, 3 resistencias y 2 nodos. Todo está numerado. Y aquí abajo se muestra el mismo circuito, pero ya con valores. Entonces, primero vamos a mirar
con la ley de Kirchhoff de corriente. Primero se identifica cuáles son las corrientes que ingresan al nodo, al primer nodo, y cuáles salen. Entonces se puede observar que las corrientes que entran son 4 amperios y una de las incógnitas que es I1, y la corriente que sale es I2. En el segundo nodo se observa que la corriente que entra es I2 y I3 y la corriente que sale son 9 amperios. Aquí se observa más específicamente cómo se analizó el nodo 1 y el nodo 2. El nodo 1 se observa que son los 4 amperios más la corriente I1, que es una de las incógnitas, y se le resta, o sea, menos la corriente I2, que es la que sale. Y el mismo procedimiento se le realiza al nodo 2, que pues es el nodo 2, entra I2, entra también I3 y sale I9. Sale 9 amperios. Se le realiza el mismo procedimiento a la sumatoria de tensiones. Sin embargo, para esto es mucho más fácil analizarlo de forma que, por ejemplo, en cada uno de los cuadritos, por así decirlo, del circuito, se visualice una flechita en sentido horario que recorra todo el camino de todo el cuadro. Entonces se va recolectando los valores, se va recolectando los 18 voltios, se pasa por aquí por la resistencia que tiene una corriente. Entonces, como ya sabemos la ley de Ohm, entonces resistencia por corriente, aquí se coloca, se va a añadir que es la resistencia por la corriente I1, y se le añade el voltaje. El voltaje, pues por lo general se adquiere el valor de la polaridad que esté primero, y se realiza el mismo procedimiento en cada uno de los cuadros o cada una de las mallas que se tienen en el circuito. Ahora voy a explicarles ya más como tal cómo funciona o cómo se obtiene la ecuación diferencial de un circuito RLC en serie. Para esto voy a hacerlo no en diapositivas, sino en la pizarra. Algo que hay que tener muy en cuenta es que los circuitos RLC se llaman así por tener resistencia, capacitores o condensadores y inductores. Ahora, ya sabemos cuál es la ley de Ohm, ya sabemos las dos leyes de Kirchhoff y también cómo utilizarlas. Ahora vamos a ver cómo es que sale la ecuación en un circuito RLC simple serie. Nosotros vamos a utilizar para esto la ley de Kirchhoff de voltaje o de tensión, y vamos a hallar el voltaje en la resistencia, en el inductor y en el condensador. Para hallar el voltaje en cada uno de ellos vamos a utilizar la ley de Ohm. Entonces, tenemos que el voltaje en la resistencia va a depender del tiempo, y este es igual a la resistencia por la corriente. La corriente se puede expresar de forma que quede con carga, porque la corriente es carga. Entonces vamos a expresarla de esta forma, de la razón de la carga con respecto al tiempo. La carga se mide con coulombs o columbios, y pues este término es representado con la C mayúscula. Ahora, al reemplazar la corriente, nos queda que
el voltaje en la resistencia es igual a la resistencia por la derivada de la carga con respecto al tiempo. Posteriormente hacemos el mismo procedimiento para hallar el voltaje del inductor. El inductor se representa por la L mayúscula y la unidad son los henrios. Hay que tener en cuenta de que en este caso es el inductor multiplicado por la razón de la corriente con respecto al tiempo. Ya sabemos que la corriente es esto. Entonces, lo que nos están pidiendo aquí es la segunda derivada. Ya no es la primera, como ya habíamos visto aquí en la de la resistencia, en la de la resistencia, sino que ya están viendo la otra derivada. Entonces, ya como lo representamos de la razón de la corriente con respecto al tiempo, lo podemos representar como la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo, la segunda derivada de la corriente. Ahora procedemos a utilizar el mismo procedimiento, pero con el condensador. Aquí hay que tener en cuenta que el condensador o los capacitores ya vienen con otra fórmula. Entonces tenemos que muy bien, aquí tenemos un ejercicio de una ecuación diferencial de segundo orden de circuitos RLC. El enunciado nos dice: considera un circuito RLC en serie que tiene una resistencia de 200 ohmios, un inductor de 5 henrios, un capacitor de 0.01 faradios y un voltaje de entrada de esto. No lo digo porque es muy largo. Nos pide calcular la carga y la corriente en cualquier momento o en cualquier tiempo si la corriente y la carga inicial son cero. Aquí está la corriente y la carga inicial igual a cero. Entonces, lo que yo hice primero fue reemplazar los valores que nos proporcionó el ejercicio. Aquí pues obviamente yo lo que hice fue simplificar, pues fue dividir esto entre todo y me di cuenta, o bueno, nos damos cuenta de que es un ejercicio que se puede realizar por medio de la fórmula general. A la fórmula general le puse la variable R y reemplacé todos los valores de A, B, C y me dio que R1 era igual a menos 20 más 10 por raíz cuadrada de 2 y R2 me daba igual a menos 20 menos 10 por raíz cuadrada de 2. Teniendo eso me di cuenta de que era el primer caso de una solución de una ecuación diferencial de segundo orden que fuera homogénea con coeficiente constante. Y la solución de este problema era que y es igual a la primera constante multiplicada por Euler por la variable que yo le coloqué R por T más la segunda constante por Euler por la segunda variable por la variable de la segunda solución por tiempo. Al haber reemplazado eso, pues me da esto y pues ahí nos damos cuenta de que esta era la solución de esta ecuación diferencial de segundo orden.